La estadística dice que aproximadamente el 10% de la población mundial padece de endometriosis. Esto refleja alrededor de 200 millones de mujeres que padecen de endometriosis en el mundo. Lo increíble de esto es que en los países desarrollados, llámese Suiza, Holanda, Alemania, tarda alrededor de 7 a 10 años para llegar al diagnóstico. Increíblemente, en esos lugares, imagínense en nuestro medio, a nuestra situación, a la mujer de Capotillo, la mujer de Villacerro, la mujer de Cienfuegos en Santiago, que no tiene acceso a un buen servicio de salud con calidad y que nuestra formación como profesionales, el tema de endometriosis es 3 líneas lo que nos enseñan en la universidad y en la residencia de ginecología 4 más. Entonces al final de la jornada no sabemos manejar endometriosis, lo que estamos mandando a manejar la endometriosis. Increíblemente, la endometriosis es más diagnosticada por infertilidad que por endometriosis como tal. El 50% de las pacientes con endometriosis pueden cursar con infertilidad y es en donde comienzan a investigar y a pensar que es una endometriosis cuando se cansan de buscar causas de infertilidad y no encuentran una. Lo asocian al dolor y dicen, bueno, es una endometriosis. Entonces, hay varias teorías desde los inicios. Existe una teoría sobre por qué se da la endometriosis, pero nada está claro todavía. Aunque ellas en algún momento convergen todas, como si una tuviera razón y otra tuviera hasta este punto, pero la otra complementa lo que le falta a esta. Increíblemente, la teoría más acertada que se maneja actualmente es lo que es la teoría de la menstruación retrógrada, pero todas las mujeres tienen menstruaciones retrógradas y no todas tienen endometriosis. Entonces, cada vez que la mujer tiene una menstruación, puede por las trompas mandar algunas partículas de lo que es la salida de la menstruación, en vez de salir por el cuello, se puede ir por las trompas e implantarse en el peritoneo. Eso sustenta que más del 70% de la endometriosis se localiza en la región pélvica. O sea, lógicamente se cae ahí mismo se queda y se implanta. Pero, ¿cómo yo puedo decir que una mujer tiene endometriosis cerebral? Entonces, ¿y de dónde fue de la pelvis al cerebro? No hay una forma alguna de que yo pueda demostrar eso. Entonces, ahí entra lo que es la teoría, no la celómica, sino la siguiente, que es la de la diseminación hematógena. Se dice que algunas pacientes cae menstruación en la cavidad abdominal por absorción del peritoneo, la pueden meter al torrente circulatorio e implantarla incluso hasta en el pericardio. Al otro día vi un artículo de una paciente que tenía dolor torácico con las reglas, síncope y taquicardia. Y se cansaban de buscar las causas y al final era que tenía una endometriosis pericárdica y le provocaba esa sintomatología y luego tuvieron que hacerle una cirugía y pudieron resolver el problema. Entonces, la teoría celómica dice que desde cuando se está formando, desde la formación del vientre de la madre, puede pasar que haya una metaplasia celómica y eso me justifica endometriosis en pacientes que no tienen úteros desde el inicio. Entonces tú me dirías, pero ¿cómo una paciente que no tiene útero tiene una menstruación, tiene una endometriosis y el problema se origina en la capa interna del útero? Pues no, realmente es por esta teoría. Entonces también existe la teoría inmunológica, que es la que yo creo que se sustenta más en todos los estudios actualizados que hay. La teoría inmunológica es la que vincula que hay una deficiencia en el organismo sobre las células natural killer y los macrófagos para destruir esas células del endometrio que salen de la cavidad endometrial y se implantan en otro lado y ellas permiten que siga proliferando porque no hacen su función correcta. Esa es la teoría inmunológica. La diseminación embrionaria, desde el inicio incluso hay una discusión con eso. Dicen que hasta se puede heredar de los padres. Tengo una tía de parte del padre que tiene dolor de la menstruación, yo puedo a través de transformación genética tenerlo en una hija que no guarda una relación, porque si es de mujer a mujer se puede vincular con eso. Por eso esa teoría no es muy aceptada, pero una teoría que está ahí, hay que mencionarlas. ¿Qué sucede? Miren, el principal problema de la endometriosis es la inflamación. Y yo quiero resaltar en esto porque uno de los manejos que se utilizaba era la ablación. ¿Y qué genera la ablación? La ablación es quemadura, agarrar el cauterio y quemar el tejido, con el objetivo de provocar la destrucción de la célula.
pero eso no resuelve el problema en endometriosis. ¿Por qué? Porque si es una inflamación y tú estás generando más inflamación, tú lo que estás generando más problema en el procedimiento. Por ende, no tiene sentido. Entonces, esto hace una fibrosis. Y la endometriosis tiene uno de los problemas más grandes de la pelvis. El cuco, el dolor de cabeza de un ginecólogo es ver a una paciente con un síndrome adherencial por endometriosis. Todos los órganos de la periferia se dirigen al centro. ¿Y cuál es el primero? El uréter. Está hacia la derecha y lo pone junto con la uterina. Entonces suele suceder que en la cirugía nosotros, por esa fibrosis que produce, tengamos esa destrucción del uréter y lesión concomitantemente a la situación. Entonces, se produce mucha neuroangiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos y formación de nuevos nervios, porque hay un crecimiento en el tejido de estructuras para como compensar esa situación que está sucediendo ahí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, la clínica impera, y eso no tengo yo que decirlo aquí, no, los internistas son expertos en eso. La clínica impera, y lo más importante es el historial, y dentro de ellos vamos a investigar estas 6 palabras que inician con D. Y fíjense que hay una que ni siquiera lleva D, pero se la pusimos para poderla arreglar, es la última. Entonces, la dismenorrea es el dolor de la menstruación, que debe ser un dolor incapacitante, un dolor que hace que la mujer se sienta que no quiere ir a ningún lugar, que nadie la moleste, que no quiere que se le peguen porque se siente incómoda, porque se siente que no está bien. Que ese dolor la lleve en algún momento a un centro médico a ponerse un analgésico, eso es valorable para investigar. Que ese dolor le haga o le obligue a la necesidad de consumir más de 2 píldoras analgésicas, oigan bien, más de 2 píldoras analgésicas por un ciclo menstrual es para valorar y hacer estudios. Y ahorita le diremos cuáles. Entonces, la dispareunia, el dolor al coito, dolor al acto sexual, esto es causa de una investigación importantísima, porque la endometriosis afecta algunos puntos en los nervios uterosacros y en los ligamentos uterosacros, y alrededor de ellos discurre el nervio pélvico que inerva la vagina, inerva la vejiga, inerva también el recto, y por eso es que las pacientes cuando tienen nódulos en el recto van a tener entonces disquexia, que es otro síntoma, que es el dolor al evacuar, van a tener disuria, que es el dolor al orinar, o urgencia urinaria sin tener una infección urinaria. Entonces es por esto que se desprenden todas estas palabras con D, porque son las que más se asocian. Y ya por último, la disfunción para la fertilidad. Yo voy a avanzar porque yo sé que es largo. Bueno, en el diagnóstico, aquí yo quiero hacer un énfasis importantísimo y quiero resaltar algo. Hasta este momento, la última palabra que está ahí abajo se manejaba hasta el año 2021 como el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis, la laparoscopía diagnóstica. Y eso se demostró que no surte efecto como diagnóstico. Se deja reservado solo, única y exclusivamente para la endometriosis peritoneal, que no se puede todavía confirmar por medios diagnósticos no invasivos. La laparoscopía diagnóstica no debe ser el eje fundamental para diagnosticar la endometriosis. Eso fue cosa del pasado. En el año 2021, junto con la clasificación de ENCIAN, se comenzó a generar lo que era un mapeo. Es un estudio especializado que se llama mapeamiento de endometriosis. Este estudio se puede hacer por 2 vías, tanto por vía ecográfica, o sea, por una sonografía, con pocos recursos, un gel de sonografía y el vaciamiento colónico, nada más. Y la otra manera debe hacerse exactamente por resonancia de la misma manera. En la actualidad, arroja más del 95% del diagnóstico de una endometriosis cuando se sospecha y se hace este estudio. Este estudio es muy sensible y tenemos datos de cuando realizamos el mapeamiento, cuando vamos a la cirugía, sabemos lo que vamos a encontrar porque vamos de antemano preparados, porque nos clasifica incluso el grado, la profundidad y la localización de las lesiones. Entonces, esta es la actualidad. Mapeo de endometriosis. Ya en la provincia, gracias a Dios, logramos traer, en el país hay 2 personas que lo realizan, y logramos traer uno que va a venir el próximo día 14 a realizar mapeo en la clínica Dr. Peroso. Hasta el momento tenemos 12 pacientes reservadas para hacerle mapeo. Se harán los primeros y luego ya vendríamos cada mes a realizarlo dependiendo de la cantidad de pacientes. Esta es la clasificación que ayuda al mapeo. No la voy a mencionar mucho, pero lo único que nos hace es identificar en qué lugar, si ustedes pueden ver, en qué lugar
se encuentran las lesiones en los nervios, en los ligamentos uterosacros, en el recto, y nos lo clasifica. Incluso nos sirve para guiarnos en la cirugía, cómo lo vamos a hacer. Entonces, miren, la endometriosis es una enfermedad que afecta a la mujer en cualquier lugar de su cuerpo. Puede manifestarse en el cerebro, en los pulmones, en la pleura, en cualquier lugar. La doctora sabe. Realmente, esto hace que no sea una enfermedad única y exclusiva del ginecólogo. Si bien es cierto, el ginecólogo es el director de la orquesta, pero es una enfermedad que se maneja multidisciplinariamente. Deben participar desde el diagnóstico hasta el manejo y el procedimiento quirúrgico y la recuperación, mucha gente. Entonces, por esto entra mucho lo que es la nutrición. Miren, yo quiero resaltar aquí, hay un estudio que demuestra que el consumo de carne roja hace que la endometriosis se multiplique 3 veces exponencialmente al crecimiento que iba a tener. No se sabe exactamente por qué, pero se vincula a los procesos inflamatorios que genera la carne roja en el organismo. El alcohol bebida, hace que las pacientes tengan dos cosas. Una, al afectar el hígado, disminuye la metabolización de los estrógenos. Y los estrógenos son los que producen el dolor en la endometriosis, por ende va a haber más estrógeno circulante. De igual forma, aparte de eso, el alcohol estimula a una sustancia, a una hormona que se llama la androstenodiona, y la androstenodiona convierte al estradiol en estrógeno, y eso no provoca entonces, a la testosterona en estrógeno, y eso no provoca que en las pacientes incluso que no tengan ya ovarios haya una secuencia y una continuidad de dolor, porque hay una estimulación por la acción de la androstenodiona. Se ha demostrado que el uso de dienogés junto con la cúrcuma y el omega 3 frena el crecimiento de la endometriosis. No lo quita. La endometriosis no se cura, no tiene una cura realmente. No se cura, ni tampoco se eliminan los focos con ningún tratamiento médico. Ahora, se puede disminuir los síntomas y sí se puede controlar el crecimiento y evitar que progrese rápidamente. Pero que de ahí a que vayamos a encontrar un tratamiento que destruya un foco, eso no va a ser posible. Los anticonceptivos por excelencia son los anticonceptivos a base de progestágenos. Los progestágenos porque tenemos que disminuir la capacidad del estrógeno. El estrógeno es el que provoca el dolor. Entonces, el más utilizado en la actualidad, que ha demostrado mejor eficacia, es el dienogés. El dienogés se debe manejar alrededor de 6 meses con dienogés y revalorar. Aquí yo entro en esta. Los ginecólogos nos gusta usar mucho esto, y puse ahí claro no usar, que es los análogos de la GnRH. Los análogos de la GnRH, el acetato de luproleína, lo que realiza es, esto en vivo, tranquilos. El acetato de luproleína lo que busca, sí. Bien. Bueno, seguimos. Los análogos de la GnRH son los que tienen el acetato de lo que conocemos popularmente como Lupron. Miren, esto lo que hacemos es una castración química en las pacientes. Lo que hacemos es bloquearle la menstruación, bloquearle el ciclo hormonal. Pero esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque llevamos a una menopausia en una paciente joven. ¿Y cuál es mi resultado? No voy a destruir el nódulo. No lo voy a dejar. Deja de crecer por 3 meses, que no debo usarlo más de 3 meses. Entonces, los resultados que voy a obtener no van a ser satisfactorios, mientras los efectos secundarios son una menopausia programada, transitoria, con todas sus consecuencias, del daño a la reserva ovárica, del daño a lo que es el hueso de la mujer, de todas esas consecuencias que deja una menopausia naturalmente en una mujer. Por eso, se ha desvinculado por completo con un manejo específico. Entonces, miren, alrededor del 10 al 20% de la endometriosis puede afectar el intestino. Y aquí tenemos al maestro que ha tenido mucho caso con nosotros de eso. Alrededor del 10 al 20%. Y las manifestaciones más cercanas que hay están vinculadas al recto, sobre todo a los 10 centímetros próximos al reborde anal, en donde se producen las mayores manifestaciones.
Por esto es que va a provocar disquexia y dolor pélvico, dolor al evacuar. De igual, en el sigmoide puede llegar a algunas partes, pero no tan frecuente. Y también hay alrededor de un 10 a un 15% de las lesiones intestinales, no del total, de las intestinales, de ese 10 a 20%, de un 10 a un 15% de ese porcentaje puede afectar lo que es la unión de la válvula ileocecal, el apéndice y el área del ascendente. Entonces, miren, por ejemplo, dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, la imagen a la derecha, eso es un apéndice. Eso es un apéndice en palo de golf. Esa es una manifestación de endometriosis en el apéndice. Muchas veces pueden confundirse, entrar por un dolor abdominal. Siempre que lo tengan, valoren el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual es que se va a presentar esto, porque se presenta el dolor cuando está activo la parte de ya el pico ovulatorio. Entonces, muy frecuentemente que se entre a una cirugía y que luego no salga. Entonces, hay una apendicitis, perfecto, lo sacamos. Cuando sale el resultado, infiltrada por endometriosis. Y lo de la izquierda, esto es algo devastador. Se llama secuestro renal silente por endometriosis. Oigan bien, secuestro renal silente por endometriosis. ¿Qué resulta? Cuando los uretres, que son de los órganos más afectados por la endometriosis, tanto porque lo infiltra directamente o porque lo comprime por un crecimiento externo, extrínseco, va cerrando lentamente la luz del uréter. Eso hace que el riñón comience a disminuir su producción de orina porque él dice, no puedo producir tanta orina porque no puede salir. Compensa con el riñón contralateral y termina el riñón colapsándose por completo y perdiéndose un riñón silentemente, sin ninguna sintomatología, en una endometriosis. Y cuando hacemos los estudios nos vemos con esta situación y la paciente finalmente pierde un riñón. Ya tenemos una realmente que nos llegó, que fue manejada con acetato de luproleína, no le resolvieron el problema, le dieron seguimiento y ahora tiene un riñón perdido. Y el otro uréter ya se está comprimiendo. Esa paciente hay que intervenirla rápidamente. Miren, si alguien aquí sufre de endometriosis, yo le voy a pedir un favor. El día que un médico le ofrezca una cirugía abierta para realizar una endometriosis, ruede, y ahí no es. La cirugía de endometriosis no se debe realizar por cirugía por laparotomía, porque los nódulos no se pueden identificar. Los nódulos a veces son menos de 1 centímetro, pero ese nódulo menos de 1 centímetro provoca una sintomatología más grande que un nódulo de 10 centímetros. ¿Y por qué? Porque no importa el tamaño del nódulo, sino la localización del mismo. Por ejemplo, si yo tengo un nódulo que me infiltra el nervio pudendo, ¿qué ustedes esperan que pase? Esa paciente va a tener parestesia, dolor pélvico, de todo. Pero si me afecta el tronco lumbosacro, con medio centímetro, me lo comprime, me produce una inflamación en el tronco lumbosacro, donde se origina el nervio ciático, la paciente va a tener muchísimo dolor en la pierna. Pero sin embargo, yo tengo una paciente con un endometrioma de 18 centímetros y el dolor es tolerable. Entonces, ¿qué diferencia existe? En la localización el problema, no el tamaño del nódulo. Y esa es la diferencia. Y por eso es que se hace el mapeo, para ir a buscar el nódulo en el lugar que se encuentre. Entonces, el tratamiento debe ser vía laparoscópica y debe ser enfocado en la exéresis de la tumoración, de la lesión, no la quemadura de la misma, porque eso no resuelve el problema. Debe ser la exéresis y debe ser, o sea, por eso pongo no ablación. Debe tratar de mantenerse la preservación de las estructuras que están ahí. Por eso es que esta enfermedad se maneja multidisciplinariamente. Nuestro equipo está constituido por 2 cirujanos laparoscopistas, un urólogo laparoscopista, el ginecólogo, y tenemos también en Santo Domingo un cirujano torácico, porque tuvimos un caso el otro día de una paciente con ella perdió el pulmón ya. Ella tiene una lesión pulmonar y se descuidó y ya ese pulmón, el cirujano no puede hacer nada. Realmente se trató de resolver. Esa paciente no la hemos podido ni siquiera operar. Y este concepto que está aquí abajo, luego de preservación funcional, es el más importante. ¿Por qué? En los principios, ¿quiénes hacían las endometriosis? Los cirujanos, los ginecólogos oncólogos en otros países que manejaban laparoscopía y tenían abordaje de retroperitoneo. Pero el problema de esto es cuando se provocan por sacar una estructura. Hay un concepto en oncología que dice exéresis de tumor, pérdida de nervios.
O sea que para sacar un tumor a veces hay que perder los nervios. En el año 2010, un médico de origen suizo llamado Marco Sober, que era cirujano torácico y decidió ser ginecólogo luego, se puso a investigar y comenzó a hacer, y juntó varias especialidades: neurocirugía, urología, ginecología, coloproctología y cirugía general por el dolor pélvico, porque él entendía que había demasiados problemas y las secuelas que quedaban eran demasiados. Y creó lo que se llama la neuropelviología, que es como una especialidad que abarca esas especialidades para el manejo del dolor vinculado a los nervios pélvicos. Y él hizo el concepto de neurospering. Ese concepto de neurospering está vinculado a la preservación. En inglés significa ahorrar nervios, la preservación de los nervios. O sea que cuando hagamos la cirugía, porque tengamos un tumor, debemos disecar correctamente para aislar los nervios y evitar llevarlos en el procedimiento y no lesionarlos. Y eso es el concepto que se está manejando actualmente para evitar las lesiones postoperatorias, que son una de las secuelas más graves de la paciente. Conocemos una paciente en México que le lesionaron el nervio pélvico de ambos lados y la paciente luego de una cirugía se quedó sin dolor, perfecto, pero entonces se orinaba, se evacuaba y no tenía placer. Entonces la cura fue más cara que la enfermedad realmente. Entonces por esto el concepto de neuropelvic. En el intestino, los manejos que se hacen rápidamente son el shaving, que es el rasurado de las lesiones cuando son menos de 1 centímetro y solamente están en la serosa, no infiltran la muscular. Luego están las recesiones discoides, cuando no están más allá de 3 centímetros y no abarcan más del 40% de la circunferencia. Y las recesiones intestinales. Señores, miren, el doctor sabe, el manejo de una lesión intestinal hace mucho tiempo era cuando había una lesión de recto. Lo que se hacía era que se hacía una recesión del nódulo y una colostomía. 6 meses después, una reintervención. Se abría la paciente en línea media, se dejaba la colostomía y el deterioro emocional que le deja a una mujer que su esposo le está buscando a las 3 de la mañana y lo que se encuentra con una bolsita llena de heces, se le va el gusto y se le va el deseo. La misma mujer no tiene ganas de hacer eso. Entonces, por esto es que la ciencia se involucra y comienzan a hacer todos estos procesos. Y esto actualmente se puede hacer todo, absolutamente todo, por mínima invasión. Se hace por laparoscopía, con 3 perfectos hoyitos y se deja reconectado el colon con una anastomosis, una recesión y una anastomosis terminal. Y la paciente queda sin colostomía y hace su vida normal. 5 o 7 días en su casa, tranquila. Esto es lo que nosotros tratamos de evitar en las pacientes, de que le hagan cuando le tienen que hacer una cirugía abierta. Ya para finalizar, realmente me pidieron que fuera corto, pero es imposible. Quedó mucho por decir. La clave es el manejo multidisciplinario y el respeto a los pacientes. Muchas gracias. La pregunta. ¿No? Sí, bueno. Vamos a hacer un conflicto. Vamos a hablar de la siguiente conferencia. Y al final de la conferencia,